El baúl de Yungas presenta Yungueñicémonos. Un día recordarás, yungueñita de mi amor, alegro que te ha querido y nunca te olvidará. Al cielo me de quejar, ay mi sentimiento. Al cielo me de quejar, yo mi sentimiento. El que vive amor orata su desgracia. El que vive amor orata su desgracia. ¿Por qué la comunidad afro se quedó en los Yungas? A partir de la mitad del siglo XV comenzó el exilio involuntario de millones de mujeres, niños y hombres africanos en las oscuras y nauseabundas bodegas de los barcos negreros, rebosadas en olor a peste, sudor y carne muerta. Los lugares históricos de salida forzada de mujeres, niños y hombres africanos son Costa de Oro, Costa de Marfil, Costa de los Esclavos, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. (1532). Al llegar a Tumbes, Perú, el conquistador español Francisco Pizarro ordena desembarcar a su lugarteniente Alonso Molina. Este lo hace junto a su esclavo de origen africano. 1646. Según Nicolás Armentia, un grupo de españoles se asienta en lo que es la población yungueña de Lhasa. Lo hace acompañado de sus esclavos de origen africano. A la cálida región yungueña de La Paz, los hacendados los introdujeron por los caminos incaicos que fueron Yunga Cruz, que conectaba con los pueblos de Chulumani e Irupana, por el Taquesi a la mina Choglia, dirección a Coripata, por el Choro, que comunicaba con el pueblo de Coroico. El intelectual afroboliviano Juan Angola Maconde rememora la llegada de los afros a la región yungueña. Desde las haciendas de Cajuata, Circuata y Cañamina de la provincia Inquisibi, Chicaloma, Yábalo y Taco en Irupana, Cocayapo en Ocobaya, Villa Remedios, Colpari, Naranjani en Chulumani, Chillamani, Coscoma, Cala Cala y Dorado Chico en Coripata, Tocaña, Chichipa, Mururata, Suapi y Colopaya, hoy Glorieta, y otras comunidades en sector coroico, los africanos y sus descendientes aportaron con su conocimiento en la agricultura. Desde siempre, los yungueños hemos repetido como loros un mito sobre la llegada de los afros a Yungas. Inicialmente, los esclavos negros han sido traídos para trabajar en las minas de Potosí, pero no estaban pues para un trabajo tan duro, mucho menos en la altura potosina. Por eso, los han llevado a los Yungas. Pero hoy existe la certeza de que los esclavos africanos no fueron traídos para trabajar en las minas potosinas. Ya varias investigaciones han demostrado que más bien al contrario, mano de obra de los esclavizados no se ha utilizado para el trabajo de la minería. Eugenia Bridiquina, doctora en historia, ayuda a derrumbar el mito. Según las investigaciones de los historiadores, eso no fue así, por varias razones. Y la razón principal, por supuesto, que es la razón económica. Justamente eso está relacionado con tu primera pregunta, porque ahí preguntas por qué traen los esclavos si hay mano de obra barata indígena. Efectivamente, es por eso que los esclavos no trabajaban en las minas, porque existía el sistema de la mita. Además que los indígenas que trabajaban en las minas eran conocedores de ese trabajo, eran profesionales, sabían cómo hacer ese trabajo en las condiciones de Potosí y de otros lugares, por supuesto. Si usted tiene mano de obra casi gratuita, ¿gastaría plata en comprar esclavos para que hagan el mismo trabajo?
El historiador Alberto Crespo, en su célebre libro Esclavos Negros en Bolivia, demuestra con números que para los azogueros potosinos comprar mano de obra esclava les habría generado muchas pérdidas. El sistema colonial de la Mita entregaba a los empresarios mineros 13.500 pares de brazos indígenas cada año, acostumbrados al sacrificado trabajo de la extracción de minerales a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y no es que no había esclavos africanos en Potosí. Por supuesto que los había, afirma Juan Angola. En el Alto Perú, de lo que hoy es Estado Plurinacional de Bolivia, no fue la excepción. Se pone el acento en el rol que han jugado los africanos y sus descendientes en la historia colonial, en ingenios y en la acuñación de moneda, en la emblemática casa de moneda de la fría ciudad potosina. Ya, pero si no vinieron de las minas de Potosí, entonces ¿de dónde vinieron a los yungas? Pero vayamos paso a paso. Muchos esclavos traídos del África por los puertos del Callao y Buenos Aires fueron comprados en La Paz con el fin de llevarlos a yungas para los trabajos agrícolas en las haciendas cocaleras. La doctora Eugenia Bridiquina. Ahí están los registros de venta de los esclavos, solamente que ahí no se indica en esos registros que son comprados específicamente para los yungas, para trabajo en los yungas, sino por los nombres de las personas, por los nombres de los hacendados, podemos deducir que efectivamente esas personas fueron comprados para ser llevados a los yungas. El historiador Alberto Crespo apunta que a mediados del siglo XVII vivían 30.000 áforos en el territorio de Charcas. Hasta los últimos días de la colonia española y los inicios de la República, había esclavos africanos en todos los rincones de lo que hoy es Bolivia. Debido a lo que yo he visto en otros contextos muy alejados de los yungas, donde también había cantidades de población de origen africano que llegaban en una sola hacienda hasta el centenar. Habla la doctora en historia, Esther Ayllón. Porque todos los registros que yo he podido revisar, tanto de los informes de autoridades coloniales en su tiempo, dan cuenta en diferentes momentos que todas las ciudades, todos los distritos mineros, todas las actividades agrícolas, inclusive las comunidades a través de sus caciques, todas ellas tenían en mayor o en menor cantidad población africana en condición de esclavos o en condición de libertos. La doctora Ayllón ha hecho un estudio sobre población en el territorio de Charcas entre 1780 y 1810, unos años antes del nacimiento de Bolivia. 38 de cada 100 habitantes de la población cruceña de Valle Grande eran afrodescendientes. 11 de cada 100 habitantes de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, tenían la piel color ébano. 4 de cada 100 habitantes de Potosí eran de ascendencia africana. Oye, chico, entonces, ¿dónde se metieron todos ellos? ¿Por qué se quedaron solo en yungas? Las historiadoras Ayllón y Bridiquina coinciden en que en el resto de Bolivia los afros se fueron mezclando con indígenas y criollos y fueron desapareciendo del territorio nacional. Durante todo el periodo colonial, estos términos de convivencia entre lo indígena y lo de origen africano, entre lo europeo y lo de origen asiático, que también hubo en mucha menor cantidad que en otros lugares, pues llegan a haber espacios muy grandes, intersticios de una mala categoría que todavía se sigue utilizando, que es mestizaje, y cómo se van ellos subsumiendo a la corriente demográfica mayor en todas partes de la audiencia de Charcas y después en Bolivia. Y sostenemos que simplemente, ¿qué ha pasado con esa población afrodescendiente? Que se ha mezclado con la población indígena, se ha mestizado. Y a veces en ciertas regiones de Bolivia uno puede ver la gente con los rasgos africanos, por así decirlo, ¿no?
Y la gente quizás no se dan cuenta, no se preguntan de su origen. Y bueno, eso es una muestra que efectivamente hay una huella genética, por decirlo así, de la población africana, pero no solamente genética, hay fuertes huellas culturales, sabemos esto en la música, en la danza, hasta en la comida. El famoso mondongo se supone que es de origen africano, además su nombre dice por sí mismo, ¿no? Sí, pero ¿por qué no desaparecieron de Yungas? Isidoro Verso Bandera ganó la bandera del altar mayor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron en Yungas como un lunar dentro de todo el territorio patrio? ¿Por qué no se mezclaron y desaparecieron entre los aymaras y criollos que convivían con ellos en nuestra región? Entonces me preguntas, ¿cuál es la razón que los afros se concentraron y quedaron en Yungas? La doctora Eugenia Bridiquina se anima a lanzar algunas posibles razones. ¿Por qué en los Yungas? Todos se preguntan, ¿no? Pareciera que quizás el clima o la lejanía, diríamos, de una cierta segregación de esa región ha permitido que la población se quede ahí. Se queda incluso después de la abolición de la esclavitud, trabajando ahí en las haciendas como peones, y es en este lugar donde la cultura, la presencia de la población afrodescendiente es mucho más notoria. La doctora Bridiquina cree que el habitual aislamiento de la región yungueña por el problema de los caminos podría haber ayudado a que permanezcan en el lugar hasta nuestros días. Es para mí una incógnita saber por qué. Pero la doctora Esther Ayllón también comparte una posible razón. Casi que la única posibilidad que a mí me queda para pensar en una hipótesis es que la población de origen africano en los yungas fue introducida posteriormente a la colonia, posiblemente algún tipo de ventaja que daba en ese momento. Alguna vez he visto algo de Santa Cruz, pero no estoy segura. Alberto Crespo menciona, por ejemplo, que en 1804, que ya es prácticamente terminando el periodo colonial, la marquesa del Haro introdujo en Mururata tenía ella en Mururata una cantidad bien grande de población africana bajo su servicio. Pero eso es 1804. A mí me parece que esto es posterior. Y la vista como se ve, todo el que hoy en el mundo. La doctora Ayllón sospecha que durante la República los hacendados yungueños han seguido comprando afrodescendientes, que de esclavos pasaron a peones de las haciendas cocaleras hasta 1952. Según las relaciones sociales, haber forjado valores morales y culturales parecidos a la cuna de origen. El economista e investigador afroboliviano Juan Angola. En la región yungueña de las ex haciendas, hoy comunidades con presencia africana hasta antes del cambio político de 1952, casi por completo, se vieron obligados a reproducirse dentro de sus límites étnicos. Hasta ese entonces, la población raizal africana presentaba una tasa de crecimiento demográfico ascendente. Angola considera que la segregación en la que vivieron las familias afrobolivianas al interior de las comunidades yungueñas fue la que les permitió no solo mantenerse, sino incluso crecer hasta 1952. La pregunta está sembrada. ¿Por qué la comunidad afro se quedó en los yungas? La investigación del tema apenas comienza. Iremos compartiendo sus frutos. Nuestros abuelos, que son nuestros
El Baúl de Yungas presentó Yungueñicémonos. Investigación, libretos y presentación, Guimer Zambrana Salas. Edición de audio, José Luis Mendoza.